Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, hablando de temas de interés para la familia y para toda persona que quiera conocer de lo que está sucediendo en nuestra generación. Las noticias hablan de violencia, hablan de muerte, hablan de inseguridad. Hay mucho miedo en la sociedad. ¿Qué está pasando? Todo ello está registrado en la profecía, por eso aquí en La Voz de la Alianza estamos escudriñando de las Escrituras para conocer lo que Dios está hablando para el tiempo de hoy. Por eso, bienvenidos a La Voz de la Alianza, a un programa más de enseñanza de la profecía. Así es, bueno, debemos saber que Dios es la esperanza que el mundo necesita y que, si alguien necesita algo, pues tiene que acudir a Dios, quien es el que provee todas las cosas. Así es, Dios, el Dios de la Biblia es el Dios creador de los cielos y de la tierra, el Dios del ser humano. Y Dios proveyó toda solución a los problemas del ser humano aquí en la tierra. Por eso hoy hablaremos del Espíritu Santo. Dios es Espíritu y Dios está presente tanto en el cielo como en la tierra, hasta en el mismo infierno está Dios. Dios está presente en todo lugar. Por eso hoy hablaremos de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Y comenzamos en la lectura del Salmo 139, en el versículo 7, que nos habla acerca de la presencia de Dios. Dios está presente en todo lugar. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Sigamos leyendo el versículo 8. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hicieres mi estrado, he aquí, allí tú estás. El hombre está hablando aquí, está hablando el salmista, el rey David está hablando por el Espíritu Santo, que Dios es Espíritu y Dios está presente tanto en el cielo como en la tierra y debajo de la tierra. Y aquí dice el salmista, si subo al cielo, allí estás tú, pero si bajo hasta el Seol, si en el Seol hiciera mi estrado, allí también tú estás. Dios está presente en todo lugar. Es más, Dios está donde el hombre no puede caminar, por ejemplo, en el mar. Vamos a leer versículos 9 y 10. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Dios está atento a la necesidad del ser humano. Por eso hoy hablaremos de la obra del Espíritu Santo, de la obra de Dios aquí en la tierra. Porque es en la tierra donde estamos nosotros los seres humanos. Necesitamos ayuda, porque aquí en la tierra hay un enemigo de Dios, un enemigo del ser humano. La Biblia le llama la serpiente antigua, esa serpiente que engañó a Eva. Hoy conocemos a la serpiente con el nombre de Satanás o el diablo. Es un espíritu. Dios es espíritu, pero el diablo también es espíritu. Por eso el ser humano que camina en un cuerpo de 5 sentidos está siendo engañado por un espíritu perverso, un espíritu malo que toma control de la mente del ser humano, toma control del alma del ser humano y le hace hacer cosas que no quisiera hacer. Por eso tenemos que acudir a Dios, el único que da la solución al problema, y a esto vino Jesucristo a dar solución. En Jesucristo hay derrota de Satanás, en Jesucristo hay derrota del pecado, en Jesucristo está la solución a todo problema del ser humano, y Jesucristo vino hace 21 siglos atrás y regresó al cielo, pero dijo: voy a enviar de la presencia de mi Padre al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en la tierra con un propósito: ayudar a los que quieran ser ayudados por Dios. Porque no todos quieren conocer a Dios, no todos quieren creer en Dios, no todos quieren creer en lo que dice la Biblia. Por lo tanto, solamente Dios podrá ayudar a la persona que está dispuesta a oír la palabra de Dios, oír el Evangelio de Jesucristo. Pero Dios es bueno para con todo ser humano y Él quiere salvar a toda persona de la condenación eterna y del pecado. Por eso hablaremos
primeramente de que Dios está aquí en la tierra, y esto es desde el principio, desde antes, es más, desde antes que que el mundo existiera, porque Dios es el creador mismo de todo, pero la Biblia dice que el Espíritu Santo ya estaba en la tierra cuando Dios la creó. Vamos a leer lo que está en el Génesis, en el libro de Génesis, donde habla de la creación. En el capítulo 1, versículo 2, allí habla de un desorden. El desorden viene porque está la presencia del maligno, la presencia de Satanás. Donde está el diablo hay desorden en un matrimonio donde el diablo toca ese matrimonio. Hay desorden con los hijos donde el diablo toca a los hijos de la familia. Por eso los vicios, el alcoholismo, la drogadicción, por eso los conflictos, el pleito, la ira, la contienda, por eso los celos, la envidia, todo ello viene del infierno. El diablo está atacando la familia. Por eso el Espíritu Santo se está moviendo a donde hay conflicto, a donde hay problemas, a donde hay desorden. El desorden que trae el diablo, el Espíritu Santo está presto a poner orden, pero se necesita que alguien hable la palabra de Dios. Aquí encontramos en Génesis capítulo 1, versículo 2, el desorden en la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí tenemos la presencia del Espíritu Santo en el planeta Tierra cuando el diablo fue lanzado del cielo a la tierra debido a que quiso levantarse contra Dios. Dios lo arrojó a la tierra y empezó el conflicto espiritual en la tierra. Esto fue antes de la creación del hombre. Así que el diablo ya estaba aquí poniendo el desorden, pero Dios es Dios de orden y Dios estableció un orden en la creación. Por eso Dios habló la palabra. Cuando Dios habla la palabra, la obra del Espíritu Santo la empezamos a conocer. Quien ejecuta la palabra hablada de Dios es el Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia en Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, habló Dios la palabra, y Dios dijo, sea la luz, y el Espíritu Santo creó la luz. Así que el Espíritu Santo obra a donde se predica la palabra, se habla la palabra de Dios. Por eso, amigo y amiga, quien quiera que tú seas, el problema que estés teniendo debido a que no conoces a Dios y estás apartado de Dios, posiblemente estás cometiendo pecado. Pecado de adulterio, pecado de fornicación. Posiblemente estás siendo dominado por espíritus que están perturbando tu mente, tu alma, están perturbando los deseos de tu carne. Así que hay espíritus que dominan sobre tu vida, pero el Espíritu Santo está contigo, está donde estás. No puedes tú apartarte del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo está en pos del ser humano para que todo ser humano se acerque a Dios y para ello tiene que arrepentirse de todo pecado. Por eso el Espíritu Santo obra trayendo convicción de pecado en arrepentimiento para que el ser humano se arrepienta de todo pecado y clame a la salvación en Cristo Jesús. El pecador lo único que tiene que hacer es reconocer que el pecado lo aparta de Dios, pero si se arrepiente del pecado y clama a Jesucristo, encontrará al Salvador. Por eso vamos a leer lo que habla el Evangelio de Juan, son las enseñanzas de Jesucristo en el capítulo 16, versículos 8 al 11, allí la Biblia habla de la obra del Espíritu Santo aquí en la tierra con los pecadores. Una persona que está dominada por el pecado de la carne, ese pecado que cometió Adán y Eva, es el pecado en el cual todos los seres humanos hemos nacido. Nadie se libra del pecado de la naturaleza caída y por eso somos dominados por espíritus malos que nos dominan a hacer la maldad.
hacer lo que no queremos hacer. Por eso hay adulterio, fornicación, robos, asesinatos, en fin, toda la obra mala es porque hay espíritus malos que están atacando la mente del ser humano, el alma del ser humano, y el diablo está dominando sobre el ser humano para condenarlo y llevarlo a la condenación eterna o al infierno. Por eso Jesucristo vino para rescatarnos del diablo y el Espíritu Santo está en la tierra para ayudarnos. Aquí está la obra del Espíritu Santo. Juan capítulo 16 versículos del 8 al 11. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. 3 cosas hace el Espíritu Santo con los pecadores en la tierra. El pecador que no sabe qué hacer. Bueno, pues el Espíritu Santo está convenciendo que el grave pecado del ser humano es no reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. El pecado de no creer en Jesucristo es el máximo pecado de toda la humanidad. Para esto vino Jesucristo, a salvar a la humanidad. Ahora se predica el Evangelio y el Espíritu Santo convence que el pecado es muerte, muerte espiritual, nos aparta de Dios. El Espíritu Santo, número 1, convence al pecador que el pecado que él tiene es porque no ha creído en Jesucristo. Número 2, la justicia. La justicia tiene que ver con Jesucristo en su resurrección. Dios el Padre resucitó a Jesucristo para que todo ser humano sea justificado de sus pecados. La justicia de Dios, que es la salvación en Cristo, está al alcance de todo pecador en la tierra. Solamente el pecador lo único que tiene que hacer es escuchar el Evangelio, es creer en el Evangelio, aceptar el Evangelio de Jesucristo y empezar una vida nueva. El nuevo nacimiento. Número 3, esto es importante, lo que hace el Espíritu Santo cuando una persona pecadora se arrepiente y reconoce la justicia de Dios. Entonces tiene la revelación en su corazón del juicio que ya fue dado por Dios a Satanás, el diablo. El diablo ya fue juzgado y fue derrotado en la cruz del Calvario cuando Cristo murió. Por eso todo cristiano, toda persona que ha aceptado a Jesucristo y se convierte en un cristiano, tiene esta revelación en su corazón. El diablo, el causante de todos los males, el que provocó la caída de Adán y Eva, ahora ya había sido derrotado y la victoria de Cristo viene a morar en el corazón del cristiano. Por eso hay victoria en Cristo Jesús. Es la obra del Espíritu Santo trabajando con todos los pecadores. Si tú, amigo o amiga, estás apartado de Dios, Dios te ama, Dios quiere que te acerques a Él. Solamente tienes que reconocer de que Jesucristo, Él es el único que puede salvarte. Arrepiéntete de tus pecados, acéptale como Señor y Salvador y encontrarás la revelación de que ya el causante de todos los males sobre tu vida ya fue vencido por Jesucristo y ahora tú pasas a ser un vencedor en Cristo Jesús. Es la nueva vida, la vida del cristiano. Un nuevo estilo de vida. Jesucristo cambiará tu forma de pensar, tu forma de ver las cosas, tu forma de hablar, tu forma de vivir. Es el nuevo nacimiento que el Señor ofrece. La Biblia habla del caso de una mujer pecadora que fue cambiada, transformada por el poder del Evangelio de Jesucristo. El Evangelio es el mismo Señor Jesucristo. A esto vino Jesucristo, vino por los pecadores. Jesucristo no vino a condenar al pecador, sino a salvar al pecador. Y aquí tenemos el caso de una mujer pecadora. La Biblia dice que esta mujer estaba en adulterio y no nada más de una persona. 5 maridos había tenido esta mujer viviendo en adulterio y aún el que tenía, dice la palabra, no era su marido. Así que era una mujer pecadora. Jesucristo no vino a condenar a esta mujer, sino a salvarla. Por eso dice la Biblia
que Jesucristo fue hacia donde estaba ella, hacia la ciudad donde ella vivía. Jesucristo se sigue acercando por medio de la predicación del Evangelio. Por eso hay predicación en cada ciudad, en cada nación, en un teatro, en un parque al aire libre, en cualquier lugar se predica el Evangelio. En este caso, Jesucristo fue a las afueras de una ciudad llamada Samaria, porque allí la mujer iba a llegar a recoger agua, porque allí había un pozo y las mujeres tenían el trabajo de ir a buscar el agua al pozo, y entonces era mediodía, dice la Biblia, había mucho calor. El Señor Jesucristo se acercó a la ciudad, se detuvo en el pozo a las orillas de la ciudad de Samaria, y esta mujer llegó precisamente a ese pozo a donde estaba el Salvador, a donde estaba el Mesías prometido, a donde estaba el Señor Jesucristo, el Evangelio de la salvación. Y allí hubo un encuentro personal de Jesucristo con esta mujer. Vamos a leer lo que dice Juan capítulo 4 versículos 4, 5 y 6. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Era como la hora sexta, 12 del día. Allí apareció una mujer. ¿Puedes seguir leyendo? Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Aquí tenemos a Jesucristo entregando el mensaje de salvación a esta mujer. Esta mujer empezó a abrir su corazón a la palabra dicha por Jesucristo, el agua viva. Así que aquí tenemos un encuentro de una mujer pecadora. Jesucristo, el profeta de Dios, señala el pecado de esta mujer para que ella reconozca que él era el profeta que Dios había enviado a la salvación de los pecadores, y ella se convirtió. La Biblia dice que esta mujer fue un instrumento de Dios para evangelizar a toda la ciudad de Samaria. Se convirtió en una predicadora del Evangelio. ¿Quién? Una mujer que momentos antes era una mujer pecadora. De esto se trata la predicación del Evangelio. Muchos de los que hoy estamos predicando el Evangelio venimos de un mundo de pecado. Éramos pecadores, estábamos hundidos en el pecado, hasta que un día la gracia y el favor de Dios nos alcanzó, nos arrepentimos de todo pecado y aceptamos a Jesucristo, como esta mujer de Samaria creyó en Jesucristo y se convirtió en una predicadora del Evangelio. Bueno, aquí nos dice la palabra en el versículo 3 de Juan 4, que Jesús iba de Judea a Galilea. Cuando habla aquí la palabra de Judea se refiere a Jerusalén, y cuando habla de Galilea se refiere muy probablemente a Capernaum. O sea que Jesús venía de la ciudad de Jerusalén e iba a su casa en Capernaum. Era toda una ruta pues que él seguía para llegar a su casa, y había una parte en medio de esa ruta que era Samaria. Y aquí dice el versículo siguiente, el 4, dice: y le era necesario pasar por Samaria. O sea que Jesús le quedaba en el camino, y ya sea que Jesús se desvió o hizo una parada técnica, yo creo que el Espíritu Santo fue quien lo guió a Samaria. Sí, y bueno, recordemos que él era el ungido de Dios. Sí. El Espíritu Santo estaba con Jesús. Entonces, todo lo que hizo fue dirigido por el Espíritu de salvación en Cristo Jesús lo guió hacia Samaria. Sí, porque él pudo pasar de largo, mas sin embargo, él tuvo que quedarse en Samaria. O sea, tuvo que pasar o hacer una parada técnica en Samaria, ¿no? Tal como
nosotros hoy en día no hacemos paradas técnicas en mitad del camino para un descanso Sí, o algo Jesús así. dice que a mediodía Él Sí. fue al pozo para descansar. Sí, eran las 12 del día. O sea, donde- tenían sed y hambre, Sí, porque los sed y discípulos habían ido a buscar comida. Sí, Sí, eran las 12 del día, o sea, cuando el sol está en su máxima plenitud. sí. Y es ahí donde Jesucristo hace este descanso. Y mientras Él está en el pozo, los discípulos van a comprar comida. Y es ahí donde Jesús, bueno, Él tenía una necesidad física, ¿no? Como tomar agua. Él Sí. era, O comer. era un ser humano, o comer. Bueno, estaba esperando la comida, pero pues por lo menos tomar algo, ¿no? Y es ahí donde aparece esta mujer. No por casualidad. No por casualidad y tampoco, bueno... El podemos Espíritu decir- Santo estaba obrando ya en esta mujer, porque el Espíritu Santo obra en los pecadores y obra en el ungido de Dios. Es el trabajo del Espíritu Santo, como el Espíritu Santo permite ese encuentro de una mujer pecadora con el Salvador. Así es, o sea, no es casualidad o accidente, ¿no? O sea, Jesucristo estaba solo en el pozo y llega esta mujer y no hay nadie más, Sí. realmente. O Sí, sea, porque él es una andaba siempre plática con entre los ellos. discípulos. Sí, bueno, los discípulos habían ido a comprar comida. O sea, estaba solo él. Entonces él estaba solo, esta mujer también estaba sola. Entonces no había ninguna distracción alguna realmente. Y ahí es donde Jesucristo entabla esta plática con esta mujer, ¿no? Y ella se sorprende, primero porque es varón y segundo porque es judío. Es judío. Pero ahí es donde Jesucristo, bueno, él empieza a hablar de un tema de necesidad, ¿no? Como el agua. El agua. Él necesitaba tomar, entonces le pide de tomar a ella y ella se sorprende, ¿no? Pero ahí es donde Jesucristo le dice, bueno, si tú me pides a mí, tal vez el agua que tú tomas regularmente, como en este pozo, vas a volver a tener sed. Sí, Jesús elevó el nivel de la plática a lo espiritual. Sí, Ella se movía en lo natural y tuvo un encuentro en lo natural con el agua porque era una necesidad para tomar y mitigar la sed. Pero Jesús llevó esa plática al nivel de lo espiritual, el agua viva. así es. Y entonces Jesucristo le dice, no, pues el agua que yo te daré es un agua de vida eterna. De vida eterna. Entonces, A esto bueno, vino Jesucristo, a darnos vida eterna. luego ella hace una observación. Esa es la evangelización, Sí. hablar de la vida eterna en Cristo Jesús. Sí, y ahí donde luego ella hace una observación, ¿no? Porque habla, bueno, antes, bueno, los judíos todavía hacen esto, ¿no? Cuando hablan acerca de que Jerusalén, pues, es donde está Dios, ¿no? La casa de oración para Está todas las el templo naciones. de Dios. O el templo de Dios. Donde se levantó el templo. Entonces dice, ustedes los judíos van a Jerusalén Adorar en a adorar al Jerusalén. Señor. O sea, antes era, digamos, orar hacia Jerusalén. De hecho, los judíos todavía lo hacen. Sí. O sea, en cualquier parte del mundo, ellos doblan sus rodillas en la dirección donde está Jerusalén. Sí. Porque ellos dicen que esa es la dirección correcta para orar al Señor. Entonces ella está haciendo una observación aquí. Bueno, es que ustedes dicen que la bendición viene solamente de Jerusalén. Pero dice el Señor aquí, ¿no? Va a llegar el tiempo donde Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y Eso no- habla ya de la iglesia de Ajá, Jesucristo. Va a sí. llegar el tiempo de la iglesia de Jesucristo. Esto iba a suceder después de su muerte y resurrección, cuando ahora el Espíritu Santo vendría a morar en los creyentes, en los cristianos, para que la adoración fuera en el Espíritu. Por eso Jesús está hablando como el profeta de Dios de lo que vendría al futuro. Así es, y él le dice, no solamente en Jerusalén, pero en todo el mundo. En todo el mundo, exactamente. O sea que ya no necesitamos el ir a Jerusalén en cierta manera, Sí. o el de doblar nuestras rodillas en dirección a Jerusalén Sí. para buscar a Dios. O sea, Dios te escucha en cualquier parte, en cualquier país, en cualquier parte del mundo, el Señor te escucha. Entonces, Por eso la importancia del Espíritu Santo sí. que vino después de la resurrección de Cristo, porque ahora cualquier persona que ha creído en Jesucristo, en cualquier lugar, en cualquier parte del Momento mundo, y puede circunstancia. buscar a Dios, y Dios oye la oración del creyente en cualquier situación y en cualquier lugar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en todo lado.
Así que ahora podemos orar clamando a Dios en cualquier lugar. Por eso ya no necesitamos un templo físico como el templo de Jerusalén. Ahora el templo somos nosotros, dice, el cuerpo del creyente. Que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo pasa a ser el templo del Espíritu Santo y podemos le dijo el Señor, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Esas son palabras proféticas. El Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es la enseñanza de Jesús. Dios es espíritu. Y es muy importante decirlo porque realmente aquí Jesús está profetizando, ¿no? Como decías. Así es. De tal manera que la mujer abrió sus ojos y es cuando ella hace la siguiente declaración, en el versículo 25. Dice, le dijo la mujer, ¿sí? Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Entonces Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. O sea, ella dijo, yo creo que tú puedes ser ese Cristo, ese Mesías. Y cuando habla de Mesías, habla de el Salvador. Y entonces Jesucristo es cuando se le revela a ella. Sí. Como el Hijo de Dios. Gran bendición tuvo esta mujer de Samaria de ser evangelizada por el mismo Señor Jesucristo. Y ahí en persona. Muy pocas personas reconocieron a Jesucristo como el Mesías o el Salvador. Sí. Pero ella lo reconoció. Una mujer que no era judía, una mujer de Samaria, una mujer que había tenido 5 maridos, era pecadora y había abierto su corazón a creer en Jesucristo. Entonces Jesucristo le dijo, yo soy el que habla contigo. Ese Mesías que están esperando, yo soy. Así que ella recibió la palabra de vida eterna dada por Jesucristo en persona, y dice la Biblia entonces que ella fue inmediatamente a la ciudad hablarle a los hombres de la ciudad. Vamos a leer versículos 28 al 31. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Aquí tenemos una mensajera ya del Señor. Ya les estaba diciendo que él era el Mesías. Sí. Bueno, porque Jesús antes la probó, ¿no? Sí. La probó con su pecado. Sí. Pero ella fue transparente. Ella reconoció de que sí, tal como el profeta le estaba diciendo, así era su vida. O sea, quien realmente necesitaba más, tenía más sed, era ella. Ella reconoció. Dice, me ha dicho todo cuanto he hecho. Y Jesucristo le dio de beber. Reconoció en Jesucristo al Salvador. Así que es lo que hace el Espíritu Santo a través de hombres y mujeres que están predicando el Evangelio. En este caso, Jesucristo mismo, Él era el ungido de Dios. Dios ungió con el Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret, y Él andaba recorriendo ciudades y aldeas, pasó por Samaria, el ungido de Dios. Así que Él hablaba la palabra bajo la unción del Espíritu Santo, y esta mujer recibió. El Espíritu Santo trabajó con esta mujer, porque esta mujer se acercó al pozo de Jacob, a donde estaba el predicador del Evangelio, y Jesucristo estaba allí aguardando el momento de la salvación de esta mujer pecadora. No hay casualidad en esta vida, amigo, amiga. Tú puedes estar hasta en una cárcel y el Señor va a enviar a un predicador, a una persona a que te hable de Jesucristo en la misma cárcel, para que seas libre de toda condenación del pecado. Tú puedes estar en tu pecado de adulterio. Dios va a permitir que alguien te predique del Evangelio de Jesucristo. Puede ser en tu centro de trabajo. Si eres estudiante, puede ser en la universidad. En cualquier lugar, alguien te va a hablar de Jesucristo. Un compañero de trabajo, un amigo de la escuela, una persona en tu hogar, un vecino en tu colonia. Alguien te va a hablar de Jesucristo. Es el ungido de Dios, la ungida de Dios que está enviando Dios para tu salvación personal. La Biblia enseña que esta mujer se convirtió
a Jesucristo y empezó a hablar de Jesucristo y le dijo a los varones de la ciudad de Samaria: vengan, vengan a Jesucristo. Es el trabajo que hacemos todos los cristianos. Vayamos todos a Jesucristo. No al hombre, vamos a la presencia de Jesucristo para que conozcamos más de Jesucristo, crezcamos más de Jesucristo. Es la tarea de todo pastor, acercar a la gente a Jesucristo, guiar a la gente a Jesucristo, enseñarle a la gente cómo mantenerse en Cristo y crecer en Cristo. Así que por eso en toda iglesia local debe haber enseñanza de la Biblia para que todos conozcamos de Jesucristo, porque la Biblia habla de Jesucristo. Así que aquí tenemos a esta mujer que se convirtió en una gran predicadora del Evangelio, y en el versículo 39 al 42 dice la Biblia que los hombres creyeron la predicación del Evangelio de esta mujer y se acercaron a Jesucristo y creyeron más en Jesucristo. Vamos a leer versículos 39 al 42. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Este es el trabajo que hacemos todos los cristianos al hablar de Jesucristo. No estamos hablando del hombre, no estamos hablando de lo que el hombre hace en la tierra, de todo sistema creado por el hombre, de organizaciones del hombre. No hablamos de religión, estamos hablando de el Hijo de Dios, Jesucristo el Salvador. Estos varones dijeron: ya no solamente creemos por lo que nos dijiste, mujer, ahora hemos oído directamente de él y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Esto es lo que todos hemos dicho cuando nos hemos acercado a Jesucristo, hemos recibido el bautismo en el Espíritu Santo para leer más de la Biblia y profundizar más en el conocimiento de Jesucristo, porque Jesucristo se revela por el Espíritu Santo y el estudio de la palabra de Dios. Así que por eso Jesucristo dijo: Dios el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Podemos convertirnos en adoradores en espíritu y en verdad solamente cuando nos arrepintamos de todo pecado, aceptemos a Jesucristo y recibamos la llenura del Espíritu Santo que Jesucristo nos viene a dar para que podamos crecer en el conocimiento de Dios. Dios es conocimiento revelado, se revela a través del Espíritu Santo en el estudio de la Biblia, y vamos creciendo más y más. De esta manera la sabiduría de Dios viene a nuestras vidas para que podamos movernos en este planeta Tierra, donde hay una acechanza del diablo que está tratando de engañar, mentir, que está tratando de destruir las familias, pero cuando uno conoce al Dios verdadero, ya no hay diablo que lo pueda engañar. Para esto vino Jesucristo, a deshacer las obras del diablo, y por eso estamos predicando el Evangelio de Jesucristo. Esta mujer se convirtió en una predicadora. Y la Biblia nos enseña en el libro de los Hechos cómo varios siervos de Dios se convirtieron en predicadores, pasaron de las tinieblas a la luz, pasaron del pecado a ser gente santa y se convirtieron en predicadores de Jesucristo. Por eso el Hechos da testimonio de esos hechos. El libro de los Hechos. De la conversión, exacto, y de lo que hicieron después de venir a Cristo. Después de la conversión. Así es. O sea que se convirtieron en predicadores de Jesucristo, testigos de Jesucristo. Leemos, por ejemplo, Hechos capítulo 1, versículo 8. Y recibiréis poder. Eso es. Recibiréis poder y me seréis testigos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo,
y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto lo dijo el Señor Jesucristo porque iba a enviar el poder del Espíritu Santo. Podemos leer allí mismo versículos 4 y 5, Hechos 1. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquí Jesucristo habló del bautismo en el Espíritu Santo, y es el bautismo que Jesucristo da al creyente. El Espíritu Santo viene a morar en el creyente, por eso el cuerpo del creyente pasa a ser el templo del Espíritu Santo para orar en cualquier lugar y en cualquier momento. El creyente verdadero de Jesucristo tiene el poder del Espíritu Santo morando dentro de él para la oración y hacer cambios en cualquier circunstancia de su vida. El poder se libera a través de la oración. O sea, donde haya oración hay cambio de circunstancias. Esto es importante porque hay mucha gente que acepta a Cristo, pero se queda sin recibir realmente el don del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo. La salvación, lógicamente, cualquier persona que venga a Jesucristo es porque el Espíritu Santo la tocó. Pero no nada más es aceptar a Cristo, sino que alguien debe ministrarte el don del Espíritu Santo. Porque es para, como dijo el Señor, que todos los que creyéramos en Él íbamos a hablar nuevas lenguas. Entonces es importante hablar nuevas lenguas, porque dice la palabra y enseña que el que habla nuevas lenguas habla con Dios y habla misterios. Además, las lenguas son nuestro lenguaje de oración, ¿sí? Es un código secreto que da directo a Dios. Entonces es una oración sobrenatural, y todos los cristianos, los que hemos aceptado a Jesucristo, todos debemos de tener el don de lenguas para orar y comunicarnos con Dios. Aparte hay otras lenguas que son para administración, pero todos debemos de hablar lenguas. Sí, podemos leer porque para es importante, confirmar porque lo que estás diciendo. Mucha gente acepta a Cristo, Hechos, capítulo 8, pero nadie les enseña que deben recibir el don del Espíritu Santo. Jesucristo mismo como lo aquí enseñó, está, como aquí está, 4 y 5 es. del capítulo 1, él dijo: Juan bautizó con agua, pero yo les voy a bautizar dentro de poco tiempo con el Espíritu Santo. Y por eso dijo: recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me seréis testigos. No podemos ser predicadores de Jesucristo, testigos de Jesucristo, sin el poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios quien nos mueve a predicar el Evangelio. Por eso aquí en el libro de los Hechos, capítulo 8, vamos a leer versículos del 14 al 17, porque la Biblia dice que nuevamente la ciudad de Samaria, nada más que en tiempos de la iglesia. Ya la iglesia estaba predicando el Evangelio, y Felipe fue a predicar a Samaria y se convirtieron a Cristo. Felipe predicó el Evangelio y la gente de Samaria escuchó el Evangelio que predicaba Felipe, pero no habían recibido, dice la Escritura, todavía el bautismo en el Espíritu Santo, y entonces enviaron desde Jerusalén al apóstol Pedro, al apóstol Juan, para que bautizaran, o sea, pusieran manos y recibieran el bautismo en el Espíritu Santo los que ya habían recibido el Evangelio de Jesucristo. Eso está en el libro de los Hechos. Vamos a leer que por la mano de Felipe el Señor hacía extraordinarios milagros. ¿Sí? Milagros, pero todavía no tenían el bautismo del Espíritu Santo. Sí, los milagros se dan de parte de Dios por el evangelista, para que la gente crea, para que el pecador crea. Crea que hay un Dios poderoso que sana, que libera, que restaura. Entonces el pecador, al ver los milagros, se arrepiente y acepta a Jesucristo. Pero el creyente, el que acaba de recibir a Jesucristo, ahora necesita ser bautizado con el Espíritu Santo. Y esto es lo que sucedió en el libro de los Hechos, está registrado. Leamos capítulo 8, versículos del 14 al 17. De Hechos. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún
no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. O sea, ya los habían bautizado, habían aceptado a Jesucristo, habían visto milagros y habían sido bautizados en agua. Sí, ya habían sido bautizados y aún en así agua. No tenían el don Pero del Espíritu Santo. No tenían la llenura del Espíritu Santo. Entonces era tan importante ser llenos del Espíritu Santo que enviaron a las columnas de la iglesia, a Pedro y a Juan. Los enviaron desde Jerusalén para que por medio de la imposición de manos el pueblo que había creído en Jesucristo recibiera ahora el bautismo en el Espíritu Santo, y dice la Biblia que les pusieron manos y recibieron el Espíritu de Dios. Ahora bien, si tú como cristiano no has recibido el bautismo del Espíritu Santo, pues debes de buscarlo, debes pedírselo a Dios, debes arrepentirte completamente y debes pedírselo a Dios, porque dice que es para todos, para cuantos el Señor llamare. Así que es para todos. Y la señal número 1 que Dios pone de cristianos es hablar nuevas lenguas. Así que si tú no las hablas, si tú no tienes el bautismo del Espíritu Santo, pídeselo a Dios. Y bueno, si no tienes quien te imponga las manos, pues te invitamos ahí a la iglesia. Nosotros sí ministramos eso, siempre. Nosotros teníamos un programa en la radio que se llamó Destruyendo Fortalezas en la Noche, donde siempre ministrábamos en la noche el bautismo en el Espíritu Santo. Mucha gente recibió. ¿Cuántas personas recibieron el bautismo en el Espíritu Santo? Solamente por medio del creer, el tener fe, y orábamos y recibían. Porque esto el es don importante, porque Santo. Apenas es el inicio, ¿sí? de es todo el lo que Dios quiere hacer, exacto, de la vida espiritual. Por eso Jesucristo dijo, recibiréis poder. Es el poder que confronta el miedo, el temor. El que Hay da cristianos también que no dan testimonio de Jesucristo. El que da uno la valentía, la infundia, el denuedo. El denuedo para ser valientes y seguir adelante, ¿no? Realmente no podemos ser testigos de la victoria de Jesucristo, porque hay un diablo cuya arma es el miedo, el temor, y el diablo está actuando. Por eso necesitamos el poder del Espíritu Santo. Jesucristo dijo que recibiríamos este bautismo. Es necesario, es la obra del Espíritu Santo en la tierra, ahora usando a creyentes, hombres y mujeres, para llevar el Evangelio. En mi nombre, dijo Jesucristo, echarán fuera demonios. Solamente por el Espíritu Santo un creyente en Cristo puede echar fuera demonios. Solamente los creyentes de Dios. El bautismo en el Espíritu Santo son para los creyentes en Cristo. No puede recibirse el Espíritu Santo a una persona pecadora. La persona pecadora lo que tiene que recibir es la salvación en Cristo. Tiene que arrepentirse primero y recibir a Jesucristo. Y ya como creyentes en Cristo, ya como salvos, ahora sí, recibir el bautismo en el Espíritu Santo para convertirnos en testigos de Jesucristo. En mi nombre, dijo Jesús, echarán fuera demonios. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. En mi nombre hablarán otras lenguas. Así que son las evidencias del bautismo en el Espíritu Santo. Una persona creyente que está bautizada en el Espíritu Santo tiene el poder para echar fuera demonios, para sanar a los enfermos, para hablar en otras lenguas, para confrontar la mentira del engaño del enemigo. Además, por eso necesitamos al Espíritu de Dios. El Espíritu Santo, aparte que es el que nos lleva a evangelizar, y se necesita, o sea, la obra de él en un cristiano, en un creyente, es precisamente limpiarlo, transformarlo. Es la obra del Espíritu de Dios. Sí, regenerarlo. Todo depende del Espíritu Santo. Exacto. Si el Espíritu Santo estuvo obrando con nosotros en nuestra vida anterior en el pecado, el Espíritu Santo está en el mundo del pecado, porque el Espíritu Santo ama al pecador, pero está esperando que el pecador se arrepienta. Por eso se predica el Evangelio, para que el pecador reconozca que su pecado le aparta de Dios, pero si se arrepiente reconociendo a Jesucristo, obra el Espíritu Santo para la salvación por fe. De esta manera todos somos salvos. El Espíritu Santo está obrando antes que no éramos cristianos, cuando aceptamos a Jesucristo, y después el Espíritu Santo sigue obrando con nosotros, preparándonos para el pronto regreso del Señor Jesucristo. Creemos que para enfrentar los problemas de la vida diaria
necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Dios es real. Dios es presente no nos en todo dejó, lugar y no en nos todo dejó momento. solos, No nos dejó y solos. no nos dejó sin poder. No nos dejó sin No poder. nos iba a El enviar poder a está este aquí. mundo a confrontar Está en la tierra. a Satanás sin el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está al alcance de cualquier persona que cree en Jesucristo. Solamente hay que creer en Jesucristo. Es el Espíritu que nos acerca a Jesucristo, que habla de Jesucristo, que nos enseña de Jesucristo, porque Jesucristo fue la única persona que venció al diablo, el causante de todos los males del ser humano. Así que si tú quieres ser una persona victoriosa en Cristo Jesús, necesitas al Espíritu Santo. Por eso te invitamos para que vengas a Jesucristo, arrepintiéndote de todo pecado, reconociendo que apartado de Jesucristo no puedes ser victorioso, pero si te arrepientes y aceptas a Jesucristo, Pero en ese momento, pasarás que en ese momento, a ser el Hijo de en Dios. ese momento acepta al Señor rápidamente. Yo te invito a que hagas esta declaración de fe. Repite después de mí, es un acto de fe. Señor Jesús, invita a Jesús, declara: Jesús, Señor Jesús, en este momento abro mi corazón y te invito a que entres a mi vida. Reconozco que soy pecador, pero me arrepiento y renuncio a todo pecado y a toda obra de las tinieblas y te acepto a ti, Señor Jesús, como mi único Señor y Salvador de mi vida. Con mi corazón creo que resucitaste de los muertos y con mi boca te confieso, mi Señor, mi Salvador. Amén. Si tú hiciste esta declaración de fe, ya eres un hijo de Dios. Has pasado de las tinieblas a la luz, porque dice la Biblia que con el corazón creemos y con la boca confesamos para la salvación. Has pasado por este proceso de fe y has pasado de las tinieblas a la luz. Ahora tienes que recibir el bautismo en el Espíritu Santo y para eso te invitamos a que asistas a una iglesia donde puedas recibir el bautismo en el Espíritu Santo, donde honren la presencia del Espíritu Santo, donde haya milagros, señales, donde haya sanidades, donde veas el resultado de la presencia del Espíritu Santo y que pongan manos sobre ti para que recibas el bautismo en el Espíritu Santo. Si no tienes a dónde ir, te invitamos a Maranata. Siempre estamos orando por los enfermos y estamos poniendo manos, ungiendo con aceite para que la gente reciba el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. El poder de Dios para poder enfrentarnos a cualquier circunstancia de la vida diaria. Gracias por habernos acompañado. Seguiremos hablando del Espíritu Santo más adelante. Gracias. Que el Señor les siga abundando en bendiciones. Hasta luego.